hoy en el programa. Saludamos también a la psicóloga Paula Dávila, quien va a estar acompañándonos también, y esperamos en unos minutos que se conecte con nosotros Lady Helen Marmolejo, quien es enfermera, jefe de calidad en una clínica de la ciudad de Cali y además es la vicepresidenta del nuevo gremio del profesional de la salud que se llama Salud Colombia, que se ha creado en el marco de esta pandemia. A todas ellas las saludo y entramos en materia. Aprovechando que la doctora Lina Triana ha hecho un paréntesis en sus trabajos profesionales para atendernos en este rato, vamos Paula, Helen, Dieter y yo a hacer de entrevistadores de ella el rato que nos va a acompañar. Y yo comienzo pidiéndole a la doctora Lina que nos dé como el parte de lo que la Asociación Nacional de Sociedades Científicas, conformada por médicos en su globalidad, entendí que unos 40.000 médicos están vinculados a la asociación. ¿Qué tiene para decirle al colombiano de a pie sobre la pandemia? ¿Esto para dónde va a juicio de ustedes? ¿Hay alguna expectativa de control, de prevención efectiva, de salida de este nudo gordiano en el que se ha ido convirtiendo el llamado coronavirus? Doctora Lina. Buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, aquí es para tener en cuenta, somos especialistas. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas es una sociedad que agrupa asociaciones de especialistas médicos, para pues hacer la aclaración. Bueno, en cuanto a la pandemia, pues todos quisiéramos pensar con el deseo de que esto se va a acabar pronto. Pero definitivamente, como lo dice el nombre, es una pandemia y hasta ahora no hay una cura certera. No podemos fiarnos de que entonces va a llegar una vacuna y se va a resolver. Entonces lo que tenemos que aprender con esta pandemia es a vivir con la pandemia, porque no podemos estar, digámoslo, encerrados el resto de la vida. Sin embargo, podemos hablar ahora más adelante del tema como la cuarentena o si volver a la cuarentena o no, pero lo voy a dejar para un tema más tarde ahorita, que ustedes que podemos manejar aquí entre todos. Pero aquí lo importante es que con esta pandemia tenemos que aprender a vivir con el nuevo normal. Ya no es la normalidad de siempre, sino hay un nuevo normal. Y eso es lo que tenemos que saber cada uno de nosotros. ¿Y qué es ese nuevo normal? Ese nuevo normal es que vamos a tener que vivir con un distanciamiento social. Vamos a tener que vivir con, obviamente, uso de tapabocas, tratando de lavar las manos frecuentemente y todas las medidas de bioseguridad que han sido recomendadas constantemente por ustedes, por nosotros los médicos y por el Estado. Y obviamente no es suficiente esto. Es suficiente también tener en cuenta que esta pandemia, para resolverla, muchas veces han dicho, no, es responsabilidad del ciudadano, no es responsabilidad del médico, no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de todos. Entonces nosotros como ciudadanos debemos, repito, interiorizar y aprender a vivir con este nuevo normal. Nosotros como médicos, trabajar de la mejor manera para salvar la mayor cantidad de vidas en estos momentos, como ya vemos en nuestro país, que se está aumentando el número significativamente y exponencialmente de enfermos, al punto de que, repito, nuevamente pensando con el deseo, uno quisiera decir que ha sido suficiente las unidades de cuidado intensivo los esfuerzos que han hecho las unidades por aumentar el número de unidades de cuidado intensivo por parte del gobierno nacional, por parte de los entes territoriales, porque los gobernadores, las alcaldías han puesto de su parte y los hospitales también, muchos privados han puesto de su parte, pero todos sabemos que el número de ventiladores primero va a llegar un momento en que es finito, no es infinito, y si no hacemos las medidas de control vamos a seguirnos enfermando. Y aparte de eso también tenemos un número finito de trabajadores de la salud que definitivamente tenemos que tener en cuenta y vamos a contar con un número, repito, que con ese número tenemos que ser de la mejor manera lo más responsables posibles y evitar llegar a niveles como ha pasado en otros países donde la cantidad de enfermos supera la infraestructura y el talento humano en salud que puede atenderlos. Hoy, por ejemplo, Cali, obviamente un 95% de unidades de cuidado intensivo llenas, y todavía hay personas que se preguntan que si eso es verdad lo de la pandemia. Entonces dice que si eso es verdad, mucha gente me ha dicho, pero es que, Lina,
A mí no se me, yo no conozco a nadie que se haya muerto cercano a mí de COVID. Eso no era puro cuento. Y cuando a mí me dicen eso, yo digo, pero qué pesar todos los esfuerzos que hemos hecho nosotros, repito, ustedes, medios de comunicación, gobierno y talento humano en salud, para educar y para que empecemos a trabajar en el nuevo normal y que todavía haya gente pensando que esto es cuento. También es triste ver cómo uno ve que la gente dice, ay, ¿cuántos muertos hubo hoy? Pero por Dios, pensemos nosotros como médicos que queremos dar lo mejor a nuestros pacientes, nunca hacer daño y por eso queremos la menor cantidad de muertos. El mundo se ha vuelto como insensible, ¿no? Y entonces dice, no, tantos muertos, no, pero es que si se mueren tantos más de gripa al año, pues, ¿cuál es ese cuento del COVID? No es que queremos que no haya fallecimientos, esa es la idea. Es una enfermedad nueva que muchas veces al principio no entendíamos, hemos empezado a conocerla, nos falta mucho y lo cierto es que tenemos que trabajar todos en conjunto para tratar de interiorizar que se vuelva automático ese nuevo normal. Y para eso tenemos que ejercer autorregulación cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Autorregulación quiere decir que yo me autorregulo con las nuevas medidas, yo autorregulo a mi familia y autorregulo a mi comunidad, porque entre todos tenemos que trabajar para poder de verdad disminuir los contagios. Y obviamente, sin olvidar que es importante todas las medidas que tiene que tomar el Estado, como cuáles, por ejemplo, tendrían que seguir trabajando a nivel de todo lo que es pruebas. Entre más pruebas hagamos, más nos vamos a dar cuenta cómo está el virus en la calle, si no estamos un poco ciegos para poder de verdad correr las estadísticas, porque ustedes saben que las estadísticas funcionan porque son fórmulas matemáticas, pero solo si los datos que le metemos son los correctos, pero si no sabemos ni siquiera cuántos enfermos hay, o si se demoran en dar el número de enfermos con un retraso de una semana o más, pues entonces todas las estadísticas que sacan, las proyecciones, pues no son certeras. Y aparte de eso, es otra cosa importante, es muy importante de parte del gobierno no solo hacer las pruebas, sino hacer lo que llamamos el trazado epidemiológico. ¿Y qué quiere decir eso? Es como una investigación privada. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, yo me enfermo o tengo síntomas de COVID y los reporto, porque la gente no los quiere reportar por miedo, pero si queremos de verdad trabajar en disminuir el contagio, debemos reportarlo y debemos colaborar en con quién estuvimos en los últimos 14 días sin tener las medidas de bioprotección, que quiere decir el distanciamiento social, el uso del tapabocas, porque esas personas también son susceptibles de que puedan ser transmisores de la enfermedad y también deberían entrar en cuarentena. Eso que se llama un trazado epidemiológico. ¿Y qué quiere decir un cerco epidemiológico? Que quiere decir que si yo soy susceptible de trasladar la enfermedad porque soy sospechoso, pues no voy a salir a la calle. Y eso también tiene que ayudarnos al gobierno nacional a garantizarlo, porque todavía no lo tenemos interiorizado como ciudadanos. Es algo que cada uno de nosotros debería interiorizar, pero repito, son medidas que deben venir del Estado, así como también si abrimos cada vez más la economía como está pasando, pues tenemos que de parte del Estado garantizar este distanciamiento social, por ejemplo, transporte público y todas las cosas que están abriendo, pues que se garanticen ellos como entes de control y vigilancia de que sí se cumplan las normas mínimas de bioseguridad, o si no, no vamos a poder controlar esta enfermedad. Vamos a tener el número aumentado de contagios. Recordemos que es que este virus se contagia mucho más fácil que los otros que teníamos. Por eso es que se volvió tan rápido una pandemia. Perfecto. Yo creo que la doctora Paula Dávila tiene una pregunta para usted, la médica Lina Triana. Paula, siga, por favor. Pues yo me pregunto mucho, obviamente desde mi disciplina, y buenos días para todos y para la mesa de trabajo y los televidentes, yo me pregunto mucho desde mi punto, obviamente, que es la psicología, ¿qué está haciendo el Estado para darle como ese acompañamiento a la gente que trabaja en el sector salud? Es decir, esto es un impacto psicológico y emocional para todo el mundo que no ha llegado a la magnitud que quisiéramos porque no hay nivel de conciencia, y tú hablabas un poco de la insensibilización que estamos viviendo y sí es real. Mientras el muerto no sea en mi familia o cercano, parece que no existe y no me importa. Pero yo siento que cuando uno ha tenido la experiencia de estar dentro de una institución de salud donde uno está viendo morir la gente y donde uno tiene que estar en ese
vaya y venga de la tensión de quiero hacer y una impotencia muy grande porque quiero hacer, pero a veces los medios no me dan para poder hacer. ¿Cuál es ese soporte psicológico que les están, o si se los están dando al personal de salud como médicos, enfermeras y esos que están batallando todos los días metidos dentro de las instituciones? ¿Eso lo hay, Doc, o no les está dando el gobierno el director de la pandemia, por decirlo de alguna manera, les está dando ese apoyo o nada de eso? Bueno, la verdad es que a nivel de soporte psicológico directo se ha hablado que se deben trabajar programas, pero están en, digámoslo, no podemos decir que hay una cobertura para todos los médicos o especialistas, eso no sería correcto. Así como tampoco hay todavía una cobertura completa, inclusive de los elementos de bioprotección personal. Yo creo que ustedes están ya cansados. ¿Cómo así? Todavía no les han dado los implementos de protección, de protección personal. Por eso ya lleva años. Pues salió una encuesta de la Contraloría la semana pasada, la Contraloría General de la República, mostrando que el 47% de los profesionales de la salud tienen que sacar de su bolsillo dinero para poder comprar implementos de bioseguridad. Entonces, todavía falta mucho, pero no nos cansamos de poder tener espacios con el gobierno para solicitarlo. Que usted me despejara una duda que creo que la tienen muchos en este país, y es el famoso cuento, pues dijéramos, del pico. Nosotros hemos venido oyendo de que el pico era para el julio, ahora otros hablan de que en agosto, y por ahí ya inclusive dijeron que el pico, lo máximo a lo que vamos a llegar, estaba proyectado para septiembre. ¿Usted qué nos puede decir de eso? ¿Qué nos puede aclarar sobre ese concepto que parece como tan difuso? Por lo menos nadie ha acertado frente a ello. Sí, en ese hemos caído todos. Y yo creo que expliqué un poquito, pero voy a tratar de desmenuzarlo un poco más. Ahorita que empecé a hablar, resulta que tenemos unas proyecciones estadísticas, unas proyecciones que nos muestran cuándo puede ser el famoso pico. Pero como decía yo, esas proyecciones estadísticas son con fórmulas matemáticas. Y cuando usted tiene una fórmula matemática, ella funciona solo si usted le mete unos datos. Y si esos datos que usted le mete no son precisos, pues esa fórmula matemática pues no es precisa, ¿sí? Y si tenemos en cuenta aquí en nuestro país, hemos ido, por ejemplo, inicialmente tuvimos un periodo de cuarentena y después se prolongó y después cuando ya nos van a sacar cuarentena vuelve y se prolonga. Entonces esto hace que cambien obviamente las proyecciones inmediatamente, no más hay la cuarentena. También el número una incertidumbre que siempre ha habido y es cuántas personas están contagiadas, porque resulta que tenemos en cuenta que al principio no estábamos haciendo pruebas, ¿cierto? Y obviamente muchas veces uno es más fácil uno sentarse a criticar, ¿cierto? Pero el gobierno quería comprar pruebas. A nivel de los departamentos, entes sectoriales querían comprar pruebas y a nivel del ministerio, pero no había pruebas a nivel mundial para que nos vendieran. Así era la situación. Entonces estábamos perdidos. No sabíamos en verdad cuántos colombianos estaban enfermos. Eran estimaciones, pero sin saberlo, porque no había suficientes pruebas. Y hoy en día, si bien, aunque han aumentado el número de pruebas, de todas maneras, si nos ponemos a mirar digámoslo, al microscopio lo que dice la OMS, pues estamos todavía muy bajos, porque la OMS dice que deben hacerse 1.000 pruebas por millón de habitantes. Entonces estaríamos haciendo, si somos 48.000 o 50.000 habitantes en este país, pues cuántas pruebas tenemos que hacer diarias, y pues no las estamos cumpliendo. Entonces seguimos otra vez con, digámoslo, unos cálculos no del todo certeros cuando hacemos las fórmulas matemáticas de las proyecciones. Entonces, todo eso ¿en qué va a pasar? Entonces, lo único que sabemos es que lo que pasó en estos primeros 100 días de cuarentena era, lo que el gobierno nacional hizo fue tratar de prepararnos, ¿sí? De tratar de empezar a aumentar el número de ventiladores, a tratar de hacer las zonas de expansión, tratar de hacer algún tipo de capacitación para los profesionales de la salud, tratar de empezar una educación a nivel de los ciudadanos de que era el nuevo normal, y por eso hizo esta cuarentena tan prolongada de la cual estaban muchos muy cansados,
y obviamente la economía bastante, digámoslo, sufrida. Después empieza a abrir de manera agresiva los gremios rápidamente y obviamente empieza a multiplicarse el virus rápidamente y la gente ya cree que esto ya pasó porque tuvimos 3 meses de cuarentena y no se han dado cuenta que estos 3 meses eran simplemente de preparación para tratar de aumentar el número de camas para que cuando pasara esta propagación exponencial del virus tuviéramos más capacidad instalada para poder atender más gente y de esa manera tener, digámoslo, menos decesos. No era que no fuéramos a tener un pico, porque la gente pensó eso, porque como siempre se corría el pico, pero siempre se cambiaban las medidas y se empezaban a aumentar las pruebas, entonces nos empezábamos a dar cuenta cuál era la dimensión de esta pandemia en nuestro país, porque repito, las proyecciones matemáticas solo sirven si le metes los datos correctos, si no te va a dar una proyección incorrecta. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Volvemos otra vez a una cuarentena? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces la pregunta, y siempre nos dicen, ¿nos vamos por la economía o nos vamos por la salud? ¿Van a matar la gente de hambre por las cuarentenas? Entonces esa es una decisión difícil para el gobierno nacional. Nosotros como profesionales de la salud, ¿qué tenemos que pensar siempre? Disminuir la mayor cantidad de muertos. Y si vemos que las unidades de cuidado intensivo se están llenando, uno apenas pensaría que sería lo lógico que a nivel sectorización por regiones en nuestro país se hicieran unas cuarentenas de acuerdo a las ocupaciones que encontraran en esos hospitales disponibles y obviamente al número de pruebas y personas enfermas, y personas portadoras que encontraran. De acuerdo a eso se debería empezar a trabajar a nivel no solo de Colombia, sino a nivel del mundo, que es lo que están haciendo. En España también están diciendo que otra vez hay una zona de España que van a entrar a cuarentena, por ejemplo, pero no toda España. Entonces yo creo que en eso tenemos que estarnos preparando, que esto va a ser uno de los nuevos normales, uno nuevo más. Entonces, distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos frecuente y cuarentenas que van a empezar a aparecer en nuestras regiones, ya no en todo el país, de acuerdo a cómo se comporte la pandemia en esa región. Pero hay algo importante, y es que si en esa región son responsables cada uno de nosotros de nuestra bioseguridad, como decía, de autorregularnos nosotros, autorregular a nuestra comunidad, autorregular a nuestra familia. Qué pena que repita, pero es que es la única manera de que la gente se le quede algo. Y nuestros gobiernos, nuestros departamentos, alcaldes, gobernadores, también trabajan en pro de donde sea, digámoslo, disminuir aglomeraciones, mantener el el distanciamiento social en todas las áreas públicas donde si se abre la economía la gente tiene que salir y continúa haciendo pruebas aleatorias a la comunidad de manera lo que más puedan, la mayor cantidad, ojalá por cada 1000 pruebas diarias por cada 1.000.000 de habitantes, que es lo que la OMS dice que es ideal, aunque no es fácil de cumplir, yo entiendo. Y son juiciosos haciendo el trazado epidemiológico de cada ciudadano que salga positivo o sospechoso. Y se comprometen como entes de vigilancia y control a mantener esos cercos epidemiológicos, porque a veces la gente le va a costar trabajo entender ese nuevo normal. Entender que tengo que tener un cerco epidemiológico, que no puedo salir por esos 15 días, pero es que me siento bien. No puede. Solo así podremos cada vez distanciar las cuarentenas. Si eso no sucede, vamos a tener que entrar a cuarentenas más frecuentemente. Y créanme, todos estamos cansados de la cuarentena y queremos activar la economía. Así que tenemos que todos, repito, cada uno de nosotros, cada ciudadano y el Estado, poner de su parte para que podamos no caer en este nuevo normal de unas cuarentenas frecuentes. Si queremos en verdad no tener más cuarentenas, entonces trabajemos todos por el nuevo normal completo. Repito, distanciamiento social verdadero, lavado de manos, uso de tapabocas y a nivel del Estado, aumento del número de pruebas y a nivel del Estado, vigilancia y control de los cercos epidemiológicos y del trazado epidemiológico, de la investigación de con quién he estado yo. Esconder esa información, si es cada ciudadano cuando se enferme, o por ejemplo, estuve con Juan Carlos el sábado pasado sin tapabocas
charlando, y pero yo no le voy a decir eso a este señor que me está llamando de la secretaría, porque cuando yo le llegue a decir eso, a este pueblo lo van a meter a cuarentena también, yo me voy a quedar callado. Entonces resulta que Juan Carlos puede estar contaminando a más gente, ¿y eso qué va a hacer? Que se llenen los hospitales, ¿y eso qué va a hacer? Que entonces volvamos a entrar a cuarentena. Entonces necesitamos que la comunidad entienda la importancia, repito, de que si yo tengo síntomas o soy positivo, por favor, incluyamos a todos con lo que hemos estado, repito, sin distanciamiento social y sin uso de tapabocas, para de esa manera poder controlar la enfermedad. Por eso yo digo, muchas veces ahora en las empresas dicen, no, obligatorio el uso del tapabocas, entonces todo el mundo se pone el uso del tapabocas, en la empresa se lo ponen todos, pero van a salir a almorzar, salen de la empresa a almorzar a la esquina y allá se sientan a charlar felices todos, el grupo riéndose, sin el tapabocas puesto. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que no están cumpliendo el distanciamiento social a la hora del almuerzo. ¿Y qué va a pasar? Si uno de esos sale positivo, adivine qué pasa. Todos esos se tienen que ir por 14 días y las familias de esos, los que viven con ellos, por 14 días, o donde ellos hayan ido a visitar a los papás, los tíos, los hermanos, todos esos por 14 días se tienen que ir a un aislamiento obligatorio. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que entender. Por eso es tan importante, repito, que siempre tengamos el tapabocas, siempre, siempre, siempre. Así sea mi amiga, mi mejor amiga, que me jure que nunca, que ha estado juiciosísima. No importa. Con tapabocas siempre. Y la hora del almuerzo en las empresas es la hora más crítica porque uno se quita el tapabocas. Por eso es tan importante que esas empresas tienen que garantizar que durante ese almuerzo donde yo no tengo el tapabocas puesto, tenga un distanciamiento social, ahí sí que estricto. Entonces, es la única manera. Si no, no vamos a salir de esta. Vamos se pierde el esfuerzo. Sí, señora. Psicóloga Paula Dávila, de nuevo su turno. Bueno, yo tengo una duda, y es una duda que se la he escuchado mucho a mis pacientes y a la gente que tengo alrededor, y es que han tenido ya, por supuesto, casos de positivo en su familia, pero no hay pruebas para los demás. ¿Dónde se determina que sí se les debe hacer prueba, cuándo sí, cuándo no? Porque es que es como la queja general y uno dice, bueno, la verdad es que debe haber algún protocolo que indique cuándo sí les hacen prueba y cuándo no. Sí, hoy en día, si usted es un sospechoso, mejor dicho, si usted estaba en contacto estrecho con una persona que es COVID positiva, así a usted no le hagan una prueba, usted debe estar por 14 días con un aislamiento obligatorio. Así no le hagan una prueba. Debe estar en ese aislamiento. Porque como sabemos que el virus es tan contagioso, si usted ha estado de una manera con un encuentro cercano, repito, sin tapabocas, sin el distanciamiento, esa persona es sospechosa hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso, repito, no me canso de decirlo. No se quiten el tapabocas. Si se quita el tapabocas, no solo usted se puede enfermar, no solo usted tiene que ir a cuarentena si el otro no está juicioso. Y aparte de eso, estamos continuando la cadena de contagio. Entonces, repito, anden con ese tapabocas como si fuera parte suya todo el tiempo. Y a la hora de comer, cuídese. Asegúrese que tenga ese distanciamiento social porque ahí se tiene que quitar el tapabocas. Doctora, yo tengo una pregunta para usted. Entremos en materia sobre el virus como tal. A ver, hay mucha información, o mejor desinformación o mala información que circula. Una, saludamos a Lady, que ya la acabo de ver, a Lady Marmolejo, Lady Helen Marmolejo, allí está con nosotros. Ya te vamos a dar la oportunidad de que le hagas tu primera pregunta a la médica Lina Triana, Lady. Doctora Lina, primero nos decían que el virus mataba, digámoslo, si llegaba a complicarse en los pulmones, pero también hay información que circula en los medios que el problema es que genera estrombos y que entonces se coagula la sangre y que es otro tipo de patología. Y eso explica o explicaría que la ivermectina sea una alternativa a probar. ¿Cuál es la posición de ustedes como médicos especialistas frente al uso alternativo de medicamentos como la ivermectina que ya se está aplicando en Cali y en el Valle del Cauca? A ver, pues como es algo nuevo, es una enfermedad nueva, apenas la estamos aprendiendo a conocer en la comunidad científica.
Entonces, en algunos países que empezaron primero con la enfermedad, porque nosotros no somos de los primeros, empezaron a descubrir que salvaron más vidas cuando empezaron a usar anticoagulantes. Se dieron cuenta que más que el virus como tal, por la parte respiratoria, se producían más muertes es por la parte inflamatoria que produce el virus, la inflamación generalizada que produce ese virus a nivel, digámoslo, del organismo de la persona, y eso era lo que estaba, digámoslo, produciendo las muertes más que el virus en sí. Se han tratado muchos tratamientos que se han ensayado desde la OMS. Ustedes saben que aquí en Colombia tenemos en este momento somos parte, más de 20 países que están tratando 4 medicamentos como posibles curas para el COVID. En su mayoría son 3 antirretrovirales y la dexametasona. La hidrocloroquina, que inicialmente también estaba en este estudio que hace la OMS, que se llama Solidario, creo que se llama, me envío el nombre en este instante. La cloroquina fue sacada de allí porque aumentaba el número en los pacientes graves. La hidroxicloroquina producía arritmias que hacían que fallecieran de manera repentina por el riesgo a las arritmias, como son pacientes graves, entonces por eso la retiraron del protocolo. Y aquí en Colombia estamos usando 4 de esos medicamentos en pacientes. Es un estudio clínico que está haciendo la OMS en diferentes países. Porque, repito, lo que han visto es 3 que son antirretrovirales y la dexametasona, que es para la inflamación excesiva que se produce con este virus y que se cree que es excesiva y sistémica, que es lo que hace que fallezcan los pacientes. En cuanto a la ivermectina, en realidad no hay, digámoslo, uno diría, pruebas suficientes para decir que vamos a curar la enfermedad con la ivermectina. Eso sería completamente falso uno afirmar eso. La ivermectina es un medicamento que se usa como un antiparasitario y lleva años en el mercado y sabemos que tiene una seguridad terapéutica buena. Quiere decir que mata los parásitos y aparte de eso, los efectos adversos o lo que nos puede traer que no queremos después de tomárnoslo no son graves, comprobados por años de uso de ese medicamento. Hay algunos estudios prometedores, pero repito, falta mucho más, en países vecinos nuestros, por cierto, sobre todo Perú, bueno, hay otros, donde han mostrado que al dar el medicamento, cuando el paciente ya tiene síntomas, ojo, han disminuido los pacientes que se ponen graves en la unidad de cuidado intensivo. Inclusive hay un estudio que dice que mejoran hasta el 7.3% de los pacientes. O sea que si usted empieza con síntomas, consulta al médico y le encuentran esos síntomas y dicen, sí, estos síntomas me dicen que posiblemente usted tenga COVID o le hacen la prueba y tiene COVID, le dan la ivermectina y esos pacientes al parecer van con menos, digámoslo, graves cuando tienen que ir a la unidad de cuidado intensivo. Por eso pareciera prometedor. Sin embargo, no es un medicamento antirretroviral, ya lo han estudiado y no es un antirretroviral. Él no ataca el virus. Él lo que produce es a nivel de las enzimas, produce unos cambios a nivel de unas sustancias en el organismo que van a hacer que de esa manera haya menos esa inflamación generalizada en el cuerpo y de esa manera haya menos agravamiento de esa persona. Aquí es muy importante tener en cuenta que si uno lo va a comprar como profiláctico, quiere decir, me lo compro para tomármelo ya para que no me dé la enfermedad, pues por ahí no hay ningún estudio que lo compruebe. Se lo va a tomar para que le quiten los parásitos, pero para nada se lo va a tomar para que no le dé coronavirus. Eso no sería correcto porque, repito, el medicamento no actúa contra el virus. El mecanismo que le han encontrado de funcionamiento no es un antirretroviral. ¿Listo? Entonces, por eso si yo me lo tomo para que no me dé coronavirus, pues no sería correcto, porque, repito, el medicamento no ataca el virus. Sí,
Saludamos a Pero, Lady. pero sí tengo pero repito, pero ¿por qué lo están haciendo a nivel de Cali y Valle del Cauca? Porque los estudios que mostraron dicen que si usted ya tiene el virus, pero ojo, si ya lo tiene, él sí puede ayudar para que su cuerpo se agrave menos. Pero es muy claro y debe quedar a la población clara que no es un antirretroviral, no ataca el virus. Entonces, si yo me lo tomo hoy y yo no tengo virus, pues no me sirve para nada. Repito, lo que puede hacer es quitarme algún parásito que tenga por ahí. Pero de resto, nada más. Así es. Saludamos a Lady Helen Marmolejo, que ya la tenemos aquí. Lady, estamos aprovechando que la doctora Lina Triana nos advirtió que ella debe retirarse en algunos minutos. Entonces, Paula Dávila, la psicóloga que nos acompaña, tú, Dieter y yo, hemos estado aprovechando para hacerle preguntas. A ver si tú tienes una pregunta concreta para la médica Lina Triana antes de que se retire el programa. Claro que sí, buenos días. José, buenos días a los de estudio y obviamente a la doctora Lina, buenos días. Yo sí tengo una pregunta que me inquieta bastante y está relacionado con el talento humano en salud. Dentro del movimiento, digamos que se está liderando en este momento a nivel nacional, nuestro principal interés no solo es cubrir a los pacientes ante esta nueva pandemia o esta pandemia, esta situación, sino también cubrir al talento humano en salud. Una de las cosas que hizo pues que nuestro movimiento empezara a crearse y a unirnos, a buscar la unión del talento humano, que la doctora sabe que eso ha sido una lucha grandísima para que el talento humano llegue a consolidarse como uno solo y poder tener las garantías para poder ejercer nuestra profesión. Dentro de ese momento álgido que fue cuando pasó todo esto del decreto 538 y donde se determinaron varias cosas que de una u otra manera representaron una agresión directa para el talento humano, nosotros vimos los acercamientos que ustedes como asociación hicieron con el mismo Estado y digamos que los acuerdos o los pactos, por llamarlo de alguna manera, que se hizo directamente con el Estado. Mi pregunta puntual es, ¿qué pasó con todos esos acuerdos? Sobre todo porque incluía muchísimo el tema de contratación durante esta pandemia, que seguimos muy golpeados por este mismo tema, y los elementos de protección personal, que es lo que, usted sabe, doctora, nos permite a nosotros prestar nuestro servicio de la mejor manera. Esa sería uno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la asociación para poder hacer cumplir los acuerdos? ¿O cuál es el contexto que rodea todos estos acuerdos que se hicieron y en qué van? Y por otro lado, me gustaría saber también qué ha hecho la asociación, conociendo que atacar el virus más allá de traer ventiladores y digamos que gestionar una capacidad instalada en las instalaciones está en la prevención. ¿Cómo se ha involucrado la asociación siendo, digamos que de una u otra manera, representantes del gremio de salud ante la parte del Estado? ¿Qué ha hecho la asociación para comprometer al Estado en cuanto a esta estrategia que es la base de nuestra atención en salud? Muchas gracias, Lady. Bueno, antes de que llegaras hablamos un poquito de eso y de la situación que teníamos con los EPPs. Uno quisiera que todo fuera más rápido. Si algo me he dado cuenta con el gobierno nacional es que digámoslo, tiene una estructura que anda a paso de tortuga. Y uno quisiera, sobre todo tenemos una emergencia, tenemos un talento humano en salud que está, digamos, abocado a hacer la atención, la primera línea, y que todavía aún hoy, como decía, hay una encuesta de la Contraloría General de la República que muestra que el 47% de este talento humano en salud todavía tiene que sacar de su bolsillo para poder comprar algún elemento de protección personal para poder atender a esos pacientes. O sea que no se ha resuelto al 100%. Hay algunas cosas desde que se inició la pandemia, por ejemplo, que no estaba claro y era uno, para hacer un poquito un recuento rápido, y era uno cómo nos íbamos a proteger, porque normalmente si tú miras el código sustantivo, si miramos el código sustantivo del trabajo, pues el empleador debe ser responsable de darnos los elementos de bioprotección.
Pero entonces, como teníamos un sistema de salud donde hay unos hospitales y unas clínicas que tenían unos déficits grandísimos y que de pronto no iban a poder solventar estos equipos de bioprotección personal, y que porque además dentro de la canasta o dentro de lo que el gobierno nacional paga por cada uno de nosotros no estaba contemplado este sobrecosto de estos insumos. Entonces el gobierno dijo, vamos a ver si a dónde lo podemos sacar. Entonces le ordenó a las aseguradoras de riesgos profesionales que ellas tenían que ser corresponsables con el empleador de estos elementos de protección personal. Y ahí, por arreglar una cosa, pues por sacar dinero de donde normalmente no estaban, empezó una confusión y un vía crucis para nosotros, como yo digo, una pelota de ping pong. Y era que entonces el empleador decía, no, eso no es cosa mía, eso es cosa de la ARL, porque eso fue lo que dijo el gobierno. Y la ARL decía, pues no, eso es cosa del empleador, porque pues yo estoy ayudando, pues yo no tengo la responsabilidad de todos. Y ahí empezó el famoso ping pong y empezamos a tener problemas. Entonces, por arreglar una cosa, caímos en el ping pong. Y entonces ahí, ¿qué ha pasado? Han salido otros decretos y otras resoluciones para mostrar claramente que nuevamente la responsabilidad no es de la ARL, es compartida, pero la responsabilidad final es del empleador. Las ARL desafortunadamente dicen muchas que ya han dado los implementos y sabemos que muchos profesionales no los han recibido, sobre todo que aquí tenemos otra situación que la pandemia fue destapando. Entonces, el empleador tenía que dar los implementos, pero ¿qué pasaba con esas personas que normalmente el hospital no tiene como empleados, sino lo que llamamos contrataciones comerciales o civiles, que es donde la persona contrata con el hospital por una venta de servicios? Entonces, esas personas cotizan con la ARL, no a través de los, digámoslo, como profesional independiente. Entonces, ¿cómo hacíamos allí? Entonces, otro problema, ¿con quién nos iba a dar eso? Entonces, ya a nivel de actos administrativos mostraron que el empleador va a ser el responsable de entregarnos esos elementos de protección personal. Entonces, digámoslo que en el papel vamos cada vez construyendo sobre cosas que no han quedado claras. Pero repito, seguimos hablando del 47%. Ahí me están hablando ya que me están llamando que ya me necesitan. Bueno, vamos a tratar de dar lo más rápido posible. Entonces, repito, en cuanto a EPPs, seguimos con falencias, sobre todo en los hospitales grandes sí los hay, los hospitales alejados, sobre todo en entes territoriales, hospitales pequeños, todavía seguimos con falencias, e igual, como decía la encuesta de la Contraloría, 47%. En cuanto a la ARL, pues ya hablamos. Hay otra cosa que habíamos hablado a nivel de superintendente que nos dijeron que era difícil de resolver, que era que muchos de nosotros, porque se daba también cuando usted es trabajador independiente, el problema de cómo conseguir los implementos de seguridad a través de la ARL, si es que usted cuando contrata con el hospital lo obligan a tener diferentes ARLs, estar contratado con diferentes empresas de riesgos profesionales. Entonces, ¿usted cómo hacía? Le van a dar medio tapabocas en una empresa y el otro medio tapabocas en la otra, pues siendo pues coloquiales con lo que estamos diciendo. Entonces, que porque de alguna manera a través de decretos se obligaba a que todos tuviéramos una sola ARL, así tuviéramos varios empleadores. Pero nos dijeron que, que eso no se iba a poder hacer. Lo que hicieron fue, repito, a nivel de acto administrativo, tratar de que el empleador nuevamente fuera el responsable de entregar los materiales independientemente de la forma de contratación como estuviera con esa persona que le estaba prestando los servicios. En cuanto a los bonos, pues nos dijeron que ya están listos y que nos los van a dar cuando esté el pico de la pandemia. Miraremos qué pasa, pero ahí hay otro problema, porque también lo estamos, y ya mandamos varias, digámoslo, solicitudes al ministerio, porque el bono salió solamente para aquellos que tengan la primera línea y algunas profesiones o especialidades, y consideramos que todo el talento humano en salud debe recibir este bono. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a pacientes enfermos que hoy son potencialmente pacientes COVID. Recordemos que el 80% de la población puede tener COVID y no tener síntomas. Bueno, el 80% de los pacientes COVID no tienen síntomas, COVID positivo no tienen síntomas, qué pena de que de otro sentir, ¿listo? Y en cuanto a los contratación, fueron claros ya con nosotros en que eso no se va a dar. Estuvimos reunidos varias veces con ellos, votamos corriente, mandamos varias informaciones. Lo que la última reunión que se tuvo a nivel del ministerio era que
se iba a trabajar en un proyecto de ley en la pospandemia, trabajando estas cosas de la contratación. Ya yo creo que nos toca vía legislativa, porque en este momento, durante la emergencia, no va a pasar. Lo único que se hizo a nivel de estas contrataciones fue que trataron de hablar sobre los dineros del punto final, que aquí es importante aclararlo para la población, porque dice que pagaron la deuda de la salud, pero no. Esos dineros del punto final solamente fueron dados desde enero a marzo, o sea que no se ha pagado la deuda histórica que tenemos, que es bastante grande. Solo se pagó los 3 meses y todavía continuamos nosotros revisando si en verdad se pagó a nosotros, porque puede que hayan pagado a los hospitales, pero si le llegó al talento humano en salud, todavía seguimos revisando ese punto, porque no lo tenemos claro. Correcto. Doctora Lina, como usted entiendo que ya tiene que retirarse, antes de que se retire, mi productor me dice que hay una pregunta de un televidente para usted. Reciba esa pregunta, la contesta para poder continuar entonces. La pregunta, por favor. Hola, buen día para todas las personas que hasta ahora sintonizan el Canal 2. En mi opinión, pienso que la salud de los vallecaucanos podría ser... Hola. 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 Se perdió la... ¿Qué pasó? ¿No se pudo? ¿Está la pregunta? A ver, por favor. Hola. Doctora, muy buenos días. Una pregunta. Como usted está mencionando de antirretrovirales y para los tratamientos para el VIH-Sida se habla de antirretrovirales, en este momento, ¿cuál antirretroviral se podría utilizar para el COVID-19 de los que se usan para el VIH-Sida? Esta pregunta la hace un médico, doctora Lina. Si tiene respuesta, por favor. Pues tenemos ahora, repito, en el protocolo de la OMS, tenemos el interferón y el redemsivir, y el otro se me fue. Son 3 antirretrovirales que en este momento hacen parte del protocolo de la OMS, pero el tercero se me fue en este instante. Y son los 3 que son antirretrovirales y que podrían también servir para el tratamiento para otras enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia humana. Perfecto, muy bien. Doctora Lina, ¿usted debe retirarse ya del programa o podemos contar con usted un rato más? Ya me está necesitando, sí señor, estoy perfecto. Con minutos extras. Perfecto, Sí, le agradecemos mucho, sabíamos que usted estaba ocupada, le agradecemos que haya tenido la deferencia de regalarnos este espacio de su tiempo y esperamos volverla a tener aquí en este programa en una próxima oportunidad. Y continuamos con Paula, con Lady y con Dieter. Paula.